Bueno, primero vamos a, vamos a ver la guía de trabajo, ¿verdad? Que ya ustedes las eh, las tienen en mediación virtual, ¿verdad? Em, y solo estoy buscando una cosa que no encuentro. Bueno, no importa. Ah, ya la encontré. Este, y vamos a ver la guía. Entonces, esta es la guía, que ustedes la pueden revisar desde hoy, bueno, desde anoche, si estaban ahí desvelados y vieron, vamos a ver si hay algo nuevo en mediación virtual. Este, un entretenido fin de semana. Em, bueno, para recordarles, el curso es F72 o RP 1234, ¿verdad? Em, Esta es la guía de trabajo evaluada. Va a ser la primera guía de trabajo evaluada. Los y las estudiantes tendrán hasta 15 días para entregar el trabajo en mediación virtual. Em, es decir, que la fecha límite de entrega es el 5 de octubre a las 11:59 pasado meridiano. Em, y pueden empezar a entregarla desde hoy. Si alguien la termina hoy, pues ya la puede entregar. Este, Esto es importante porque yo se los había señalado al principio de del curso, pero, pero lo recuerdo ahora, la entrega de las guías es solo por mediación virtual, ¿verdad? Es decir, el semestre pasado yo por principio de precaución aceptaba casi cualquier forma, como no sabía en qué condiciones, o sea, había todo un cambio muy radical en las condiciones en las que se daba clases y nadie estaba preparado para ello. Entonces, yo acepté entregas de trabajo de todas las formas posibles, ¿verdad? Es decir, por correo, en mediación, por WhatsApp, por paloma mensajera, enviado a caballo, en forma de telégrafo, escrito en una servilleta. Eso ya no va a ser así, ¿verdad? Entonces, eso va a ser solo en mediación se puede entregar. Eh, y es decir, el clásico profe, aquí le envió el trabajo, eso yo ni lo voy a leer. Es decir, voy a leer solo lo que está en mediación. Em, Ahora, obviamente siempre pueden haber problemas técnicos o personales, porque es obvio que en esta época la posibilidad de la continuidad pedagógica está asociada a un problema tecnológico que no está en nuestro control, que es que haya electricidad, que haya internet, que el computador funcione, que mediación virtual funcione, eh, justo en el momento en el que uno ocupa que funcionen, ¿verdad? Entonces hay una serie de problemas técnicos o tecnológicos que yo entiendo perfectamente que pueden pasar, que pasa al mejor. Este, o también, obviamente, que haya problemas personales, ¿verdad? Que estén asociados a la situación sanitaria o a la situación social, ¿verdad? Del país. Ojalá que no sea el caso aquí en el curso, pero en otros cursos, sobre todo en San Ramón, ya ha habido estudiantes que tienen que guardar la cuarentena porque sus familias dieron positivo de coronavirus, entonces ellos y sus familias eh, están en cuarentena. Obviamente yo no les voy a poner un trabajo en medio de la cuarentena, si está por fuera de cualquier discusión, ¿verdad?
Pero luego pueden haber otros problemas ahí, sociales o personales significativos que no estén asociados tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica y social que vive el país. En eso yo en general entiendo, digamos, no soy insensible al problema, lo entiendo perfectamente, pero digamos, para que uno dé más tiempo, me tienen que comunicar el problema. Es decir, si va a haber un problema técnico o un problema personal significativo en la entrega de la guía, entonces ustedes me escriben al correo oficial del profesor, ¿verdad? No al personal, al oficial, al de la U, y explican la situación, ¿verdad? Solicitan una reunión y ahí vamos a ver cuánto amerita la extensión, ¿verdad? Es decir, si el problema es, profe, se me fue la luz el día del cierre, entonces la extensión que amerita es, no sé, unas horas. Es decir, ya lo habilito, tiene un día para subir su trabajo y en un día ya lo sube, no hay problema. Si es una cosa más grave, ¿verdad? Profe, qué sé yo, mi papá se enfermó y está en cuarentena y está en la casa y no hay forma de que yo pueda hacer esta guía bien, entonces no es un día lo que ocupo más, hasta 15 días para poder terminar de hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? O más, o 3 semanas. Eso no lo sé. Pero justamente por eso yo no lo puedo asumir, ocupo que me lo comuniquen para saberlo, ¿verdad? Entonces hay cosas que se pueden resolver rápido y en corto tiempo, hay cosas que ocupan más tiempo, pero me lo tienen que comunicar y además es prerrogativa del profesor, ¿verdad? O sea, el que toma la decisión soy yo. Eh, entonces eso para que quede claro, ¿verdad? De cómo va a funcionar, ¿verdad? Eh, en el caso de que los estudiantes tengan dudas sobre la guía, que eso puede ser, ¿verdad? Porque muchos de ustedes eh, ya, bueno, me habían contado que esta es la primera vez que están llevando cursos de filo. Es muy normal que este curso sea el primer curso que alguien lleve de filo, porque es un curso también que es de repertorio, ¿verdad? Eh, y bueno, también muchos de ustedes son de primeros años de filo, o además, aunque no sean de primeros años de filo, esta es la primera vez que estudian algo sobre este tema, que no es un tema fácil de entender, ni mucho menos. Este, entonces, bueno, el horario de atención no está suspendido por la peste, ¿verdad? Es decir, ustedes siguen teniendo igual derecho a horario de atención. Entonces, lo que hacen es que me escriben antes, ¿verdad? Si ustedes empiezan a hacer la guía y no pasan de las primeras 4 palabras, ustedes dicen, profe, no estoy entendiendo nada, ocupo que nos veamos después de la clase, ¿verdad? Y ya nos vemos después de la clase el próximo lunes. Bueno, no, el próximo lunes no, el próximo jueves. Ay, eso se me olvidó avisarle a la gente del curso anterior. Bueno, les aviso a ustedes de una vez, está metido en esto, pero mejor se los digo antes de que se me olvide. El próximo lunes no vamos a tener clases en crónica, para que lo sepan. O sea, el jueves 24 sí tenemos clase normal en crónica y tenemos invitado. Pero de hoy en 8, el lunes, eh, no tenemos clase porque mi hija tiene cita médica en el hospital de niños. Entonces, no vamos a tener clase a esa hora. Eso. Pero si tienen dudas, entonces ustedes me escriben y habilitamos una sesión de Zoom para ver las dudas, para ver en qué más les puedo ayudar, para recomendarles bibliografía, ¿verdad? Para orientarlos. En eso, digamos, el horario de atención no ha desaparecido por la peste. El trabajo tiene que tener una extensión mínima de 10 páginas y una máxima de 16 páginas, que es lo que me parece más o menos que van a tardar respondiendo, porque son 7 preguntas. Entonces, más o menos van a ocupar como un mínimo, si tienen mucha capacidad de síntesis, que no es lo que normalmente uno desarrolla cuando está empezando la universidad, podrán terminarlo en 10. La gente que está más avanzada en la carrera puede ser que lo termine en 10. La gente que está menos avanzada en la carrera no va a poder hacerlo en 10, va a tener que ocupar más páginas, ¿verdad? Pero no importa que pase, no se pueden pasar de 16.
¿verdad? Que eso es más de 2 páginas y un cachito por respuesta. Entonces, no. En las preguntas eviten las respuestas de antibiótico de amplio espectro, que no sé si ustedes saben qué es eso, pero siempre les digo a mis estudiantes que no hagan eso, que es la respuesta de antibiótico de amplio espectro es, yo no sé si ustedes han ido, supongo que sí, alguna vez lo han visto. Bueno, ojalá que no, que nunca se hayan enfermado en su vida, pero como es poco probable que nunca se hayan enfermado en su vida, hay veces que los médicos no tienen ni idea qué es lo que le está pasando a uno. Es decir, uno va al médico y no dan con qué es por lo que uno está enfermo, y va otra vez y siguen sin dar con qué es porque lo que uno se siente mal. Entonces le mandan una cosa que se llama antibiótico de amplio espectro, que es un antibiótico que mata todo lo que parezca que se mueva, ¿verdad? Entonces, una respuesta de antibiótico de amplio espectro es cuando usted responde sobre todo esperando que pegue alguna, ¿verdad? Habla de todo y explica todo y esperando que en alguna de las explicaciones pega en alguna de las cosas que se preguntan. No hagan eso, ¿verdad? Este, porque no hay un límite en las páginas que pueden escribir. Esta extensión obviamente no incluye la portada, ¿verdad? La portada no cuenta como hoja de extensión. La bibliografía final tampoco cuenta como hoja de extensión. El dibujo gigante de Mao que van a poner en la segunda página tampoco cuenta como página de extensión, es decir, los dibujitos no cuentan, ¿verdad? Una foto gigante de mi abuelito cuando conoció a Fidel Castro tampoco cuenta como página de extensión, digamos, nada de eso. Yo sé que el profe parece muy señor mayor y yo espiritualmente soy muy señor mayor, pero hasta hace relativamente poco yo también era estudiante. Entonces, todas esas formas de lograr llegar a las 10 páginas cuando uno solo tiene 8, digamos, yo ya las intenté, ya las ejecuté, no siempre me agarraron, pero como yo ya, como no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿verdad? Entonces como que yo me la sé, entonces no la hagan, ¿verdad? Tampoco escribir todo en Times 24, no hagan eso, tampoco, ¿verdad? Times 12, como cualquier ensayo. Y el trabajo de tener las formas apropiadas de citación bibliográfica, ¿verdad? Que en filosofía lo que usamos es la normativa APA, eso es lo que usamos en filo para citar. Que yo sé que eso, eh, sobre todo a la gente que le gusta escribir más, es súper aburrido porque uno dice, profe, tengo que escribir y tengo que fijarme cómo es la normativa APA y nadie entiende eso. Qué bodrio. Sí, es un bodrio, sin duda. Si el curso fuera un curso de, no sé, de poesía surrealista, entonces yo no les pediría normativa APA, pero es que esto es un curso de la universidad, entonces mejor que aprendan eso eh, ahora que luego, ¿verdad? Es decir, en algún momento de su carrera van a tener que hacer una tesis y la tesis ocupa normativa APA y entonces apréndanlo ahora, ¿verdad? O sea, como eso es como, no sé, como, como, como la medicina de bacalao, ¿verdad? Entre más rápido uno se la tome, mejor. Sí, ¿para qué alargar el sufrimiento? Este, entonces, no, y más, yo sé que cuando yo era estudiante me parecía muy bodrio tener que aprender lo de la normativa APA, pero eso tiene un sentido, aunque no lo crean, que es para el lector, no tanto para ustedes, para el escritor es pesado, pero para el lector es muy importante porque ayuda a saber de dónde vienen las referencias. Esa es la clave, ¿verdad? Ese es todo el punto. Es decir, cuando ustedes escriben y fundamentan lo que están escribiendo, yo puedo ver de dónde es que lo están sacando. Porque obviamente uno no se sabe Marta Harnecker de memoria, no es como que uno recita a Marta Harnecker todas las mañanas para poder aprenderse todos los párrafos. Entonces, si ustedes citan algo, y yo no estoy seguro si eso lo dijo Marta Harnecker o lo dijo otra persona, entonces tengo que poder ir a revisar, ver el libro y decir, no, sí, eso lo dijo Harnecker, o no, eso no lo dijo Harnecker, eso lo dijo Martín Hernández. Se están confundiendo, no entendieron bien de qué va la cosa, ¿verdad?
Entonces, la mejor forma de hacer esto es con APA, ¿verdad? Hay una gente muy rara y muy loca en historia que usa una cosa que se llama Chicago, que solo la gente de historia la usa. Y si hay de nuestros queridos amigos de historia, que siempre los queremos, nos tenemos en nuestro corazón siempre, son personas muy especiales, sí, ustedes pueden usar Chicago si quieren, no hay problema. No sé por qué ellos siempre usan Chicago, pero la gente de historia siempre usa Chicago. Eh, entonces, si son de historia y están acostumbrados a usar Chicago y quieren usar Chicago, lo pueden usar. ¡Ah! Lucía Jara, Chicago es chino. No vamos a entrar a esta discusión, Lucía. No estamos preparados para esta discusión. Hillary, ¿APA 6 o APA 7? No sé. La última. La 7 supongo que sería. O sea, ya hay o sea, ya en APA 7 hay una cosa como súper muy especializada para lo que ustedes van a hacer. Qué sé yo, con APA 6 también les servirían, no sé. Es decir, salvo que alguno de ustedes cite no sé, un tweet de alguien, ¿verdad? Un tweet de García Linera, que es un poco medio raro. Para citar libros y para citar ensayos es como lo mismo desde hace mucho rato, ¿verdad? Entonces, sobre todo piensen en esto, lo importante es esto. Si hay alguien que está leyendo este ensayo, puede entender de dónde estoy sacando yo la fuente, puede encontrar la fuente que yo estoy usando. Piensen en eso. Si el profesor lee algo y no puede estar seguro de dónde es la fuente de lo que ustedes están usando, entonces está mal, ¿verdad? Y obviamente la respectiva bibliografía, que es muy importante en el curso. Por aquí me preguntan, la entrega del ensayo, otra vez, eh, la entrega del ensayo es individual, las evaluaciones son individuales en el curso, no hay trabajo en grupo en el curso. Y sobre todo esto es importante porque como este es un curso de repertorio, como hay muchos compañeros y compañeras que no son de filo profesionalmente, ¿verdad? Es decir, que están en el curso porque les pareció interesante, lo que sea, ¿verdad? Y hay muchos compañeros y compañeras que es el primer curso de filo que llevan en su vida, nunca han llevado un curso de filo, son los primeros cursos. Entonces la guía dirigida es para mí la forma de evaluación, digamos, eso tiene un fundamento, es la forma de evaluación más dirigida, más controlada, ¿verdad? Y donde es más fácil ver si los conceptos han sido bien asimilados, ¿verdad? Hay otra forma también posible en pedagogía de ver si los conceptos están bien asimilados, pero a mí no me termina de gustar, que es los wikis y así. O sea, no, no me convence, ¿verdad? Entonces, yo prefiero la guía dirigida porque es como un ensayo, pero un ensayo con muletas, ¿verdad? Es decir, el profe va marcando los límites de lo que es posible construir, ¿verdad? Conceptualmente. Y en relación con la letra, sí, Times 12, interlineado 1.5, ¿verdad? Es decir, ustedes abren el Word y así como les cae, así empiezan a escribir, ¿verdad? Obviamente. No le pongan más letra, no le pongan más espacio. Times 12, 1.5, ¿verdad? Entonces, es un panel de 7 preguntas y está dividido en 2 cosas. Hay un primer panel que son opcionales, ¿verdad? En esto pongan atención para que luego no haya confusión, porque si no, luego es un problema. O sea, es un problema, quiere decir, pueden tenerlo malo si no siguen estas instrucciones. Estas primeras, este primer panel, preguntas a responder, que dice panel electivo. Es electivo porque aquí ustedes pueden elegir. Entonces, aquí pueden elegir 4, ¿verdad? De 6. Son 6 preguntas, eligen 4, ¿verdad? No 5, no 3, no 2, no 6. 4, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 6 que tienen posibilidad de elegir 4 de 6? Primera, basándose en las conceptualizaciones y definiciones de Elio Gallardo y Marta Harnecker, responda, ¿qué es la izquierda política?
¿verdad? Entonces ahí hay una definición de que está en Harnecker, que está en Gallardo, ¿verdad? Y que tiene que ver con la tradición de identificar socialismo y izquierda como conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la izquierda política? ¿Verdad? Y una pregunta para que desarrollen es, ¿la izquierda política siempre es socialista? Sí, no, porque no, a veces, más o menos, solo cuando Saprissa gana, ahí tienen que este, pensar la respuesta, ¿verdad? Son dos preguntas eh, que se resuelven con el texto de Gallardo y con el texto de Harnecker. Otra cosa antes de esto, que es importante, que seguro va a haber preguntas. En filosofía siempre se celebra, se incita, se provoca, se recomienda eh, que usen más bibliografía. Eso siempre es bien visto, es una recomendación. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Pero eh, no está entre los márgenes de evaluación, ¿verdad? Es decir, eh, las evaluaciones tienen que ser como precisas, ¿verdad? Porque si no es como injusto con los estudiantes, ¿verdad? Es decir, yo no puedo suponer, o sea, no les puedo decir, hey, es que eso estaba muy fácil porque eso está en el por Marx de Althusser, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hacer eso porque ustedes no tienen por qué haberlo leído, y no tienen por qué saber que eso está en el por Marx de Althusser. Y si no lo hemos visto en la clase, yo no puedo asumir que ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, la evaluación, aunque mi recomendación, mi excitativa, sí, digamos, es además bien visto, digamos, es una norma no escrita de la gente que estudia filosofía, es que uno investigue más, pero, y eso es importante porque eso es lo justo con los estudiantes y es además lo que es legal, ¿verdad? La guía se puede hacer solo con los materiales que están en la bibliografía. Es decir, si ustedes deciden que no van a revisar nada más que lo que está en la bibliografía y las lecturas que hemos revisado hasta ahora en el curso, ustedes pueden hacer la guía, ¿verdad? No necesitan más que eso, ¿verdad? Y obviamente ni siquiera el libro entero, es decir, con el pedazo del libro que está referenciado en el programa, ¿verdad? De la página tal a la página tal de estos dos libros, se puede responder, ¿verdad? Y se puede responder bien, además, justificado, bien pensado. No es que no pueden sacar una buena nota si no buscan más referencias, ¿verdad? Es decir, la guía está pensada para que se responda con lo que hemos visto, ¿verdad? Y digamos, si los profesores no deberíamos asumir, digamos, que los estudiantes, digamos, pueden tener un acceso mayor a lo que ya hemos visto en el curso, ¿verdad? Lo que sí es que mi recomendación y la ley no escrita en filo es que es bien visto que la gente investigue más, ¿verdad? Eso es también porque este curso es introductorio y de repertorio, ¿verdad? Es decir, si fuera un curso más avanzado, pues ahí sí, ¿verdad? Si es un curso especializado, más avanzado, los profesores sí le pueden pedir eso a los estudiantes, es decir, haga una investigación, digamos, aumente sus conocimientos. Eso es perfectamente posible, no es que los profes no lo podamos hacer. Pero como este curso es introductorio, hay mucha gente que está por primera vez llevando el curso, y además es de repertorio, es decir, está abierto a otras carreras y todo eso. Entonces yo creo que digamos, yo no creo que una buena evaluación sea una evaluación difícil. Yo creo que una buena evaluación es la evaluación que se ajusta a las condiciones del grupo. Es mi opinión pedagógica. Este, pregunta número 2. A partir de los trabajos de Marta Harnecker y de Elio Gallardo, recuerden que Marta Harnecker pues, tenemos dos textos, entonces pueden usar cualquiera de los dos, ¿verdad? Pueden usar tanto siglo XXI militar en la izquierda como un mundo a construir. Usar los dos, no hay problema, ¿verdad? De Gallardo sí solo tenemos referencia de un texto. Eh, a partir de los trabajos de ellos dos, responda qué es la transformación socialista, en qué consiste una transformación socialista. 3. Compare los trabajos de Marta Harnecker y Martín Hernández. Aquí el texto de base es el veredicto de la historia, que es el que ustedes tienen.
que explique cuáles son las principales diferencias en relación al fenómeno stalinista. Es decir, ¿qué es el fenómeno stalinista? ¿Cómo lo entiende Marta Harnecker? ¿Cómo lo entiende Martín Hernández? ¿Y qué es la diferencia fundamental entre uno y el otro? ¿Verdad? 4. Usando los textos y los conocimientos adquiridos en el curso, explique cuál sería la diferencia entre el socialismo desde arriba, cuál sería la diferencia entre el socialismo desde abajo. ¿Verdad? Ahí también, obviamente, se pueden... Oye, eso se me olvidó aclararlo en el curso anterior. Obviamente, además de los libros, pueden usar el video como material para responder, ¿verdad? Pero ahí tienen que tener un cuidado, a propósito de la normativa APA, que hay una forma correcta de citar los videos, ¿verdad? Y entonces tienen que fijarse en eso. A mí se me olvida exactamente cómo es, si no yo lo hubiera puesto ahí. Siempre se me olvida, cada vez que cito un video tengo que volver a fijarme cómo es que se cita. Pero hay una forma correcta. Hillary dijo algo que no sé qué dijo. Bueno, en la séptima edición lo que se hace es que el autor, o sea, si aparece el autor se pone el autor, pero si no aparece el autor se le atribuye a quien publica el video. Bueno, Hillary sabe. A mí siempre se me olvida cómo es la fórmula, pero hay una fórmula para citar los videos, ¿verdad? O sea, no pueden poner en el video de la clase del profe tal, así no se puede poner, ¿verdad? Es decir, eso está mal citado. Primero porque no voy a saber cuál clase es, ¿verdad? Entonces, para que se fijen es, por ejemplo, porque pensaba que, bueno, que aquí en esta pregunta, aunque se puede responder con los textos, solo con los textos, di las intervenciones de Isabel Reuber y las intervenciones de Aldo Casas, pues ayudan obviamente mucho a responder esta pregunta, ¿verdad? Usando los textos y los conocimientos adquiridos en el curso, explique qué tiene diferente el socialismo del siglo XX, qué tiene diferente el socialismo del siglo XXI, es decir, qué es lo que se supone que tienen diferentes, ¿verdad? Entonces ahí definen el socialismo del siglo XX según este autor y este autor y este autor es esto, y el socialismo del siglo XXI según este autor y este autor y este autor es esto. Usando los textos y los conocimientos adquiridos en el curso, explique 2 virtudes políticas y 2 defectos de la revolución bolivariana. 2 y 2. Hay virtudes y 2 defectos. Profe, si yo considero que no hay ninguna virtud, ¿cómo hace? Y tendría que justificarlo. Voy a explicar a continuación por qué creo que no hay ninguna virtud de ningún tipo en ningún momento. Pero, sí, puede ser. No, nunca, en las veces que he dictado el curso, nunca me ha pasado que alguien se incline por eso. Pero bueno, podría ser. Pero creo que es más fácil encontrar virtudes. Normalmente todo el mundo tiene alguna virtud. Sería muy raro que alguien no la tuviera. Alguien o algún proceso. Pregunta, respuesta obligatoria. Esto es muy importante. Apúntenlo ahí varias veces. Subrayado. El profe dijo que esto era muy importante. Esta es obligatoria. Esta no es opcional. Todos tienen que tener esta respondida. Entonces van a haber 5 preguntas. 4 son las que a ustedes más les guste, más les interese, más les parezca fácil, lo que sea. De estas 6, pero esta, la 7, esa hay que responderla todos, ¿verdad? Todos y todas. 7. Explique algo relevante que no sabía al empezar este curso y que ahora le parece relevante para la comprensión del socialismo contemporáneo y explique por qué le pareció relevante, ¿verdad? Hay algo de lo que hemos aprendido aquí que usted no sabía al principio del curso. Y eso le pareció que era importante saberlo. Y luego tiene que explicar por qué es que eso le pareció importante saberlo. ¿Se entiende? Ok, esas son las preguntas. Además, también en ¿cómo se llama? En mediación virtual les va a aparecer esto, que yo se los dejé ahí también, que es
la rúbrica de cómo van a ser evaluados en esta guía, ¿verdad? Uy, ahora tengo una duda. Está mal la nota. Esta primera rúbrica son... Perdón, no me fijé bien. La primera guía son 45%, ¿verdad? No es 40, la segunda 40 y el análisis 20. Es 40 y 40, sí. 30, 45. Entonces, esto es... Voy. Estoy pasado aquí. Sí, perdón. Sí, ya. No había cambiado el valor. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, aquí queda... Alguien me dijo algo por el... Ya. Entonces, 40%. Y bueno, esto se los tengo que corregir ahora, pero me acabo de dar cuenta que está mal puesto. Pero bueno, lo corrijo ahora. Esta sería la versión real, ¿verdad? Entonces, de 40% de la guía, hay 10% que está asociado a la fundamentación teórica, hay 10% que está asociado a la claridad en el manejo de los conceptos y las categorías, hay un 15% que está asociado a la capacidad de análisis y a la criticidad, y hay un 5% que está asociado a la calidad del trabajo, es decir, a la presentación, a la coherencia de las ideas, a la ortografía, a la redacción, el uso de fuentes y citas bibliográficas. Normalmente yo pongo también el tiempo, porque presentar los trabajos a tiempo siempre me ha parecido un valor, pero como estamos en la época en la que estamos y pueden haber una buena razón para no presentar a tiempo un examen, ¿verdad? Que no está en control de uno, sobre todo los problemas asociados a la tecnología, entonces eso no está, ¿verdad? No, no hay eso. Entonces, también esto es, la gente que está más avanzada en filo, esta parte le va a parecer redundante, pero esto está pensado sobre todo para la gente más nueva. Entonces hay paciencia y solidaridad colectiva, que es más aclaraciones. ¿Qué quiere decir la fundamentación? La fundamentación es el establecimiento de las bases y de los fundamentos generalmente razonados o argumentados de algo, ¿verdad? Esa es la idea de la fundamentación. Entonces, fundamentar es razonar y argumentar porque yo opino eso, ¿verdad? Si uno dice, Saprissa es el mejor equipo del país, ¿por qué? Porque ha ganado más campeonatos, porque sus jugadores son más talentosos, porque su afición es más fiel y eso explica por qué es el mejor equipo del país. ¿Verdad? Esas son las razones, los argumentos de por qué opino eso, ¿verdad? O sea, no puedo decir porque sí. Eso, bueno, puedo decirlo, pero eso no está fundamentado, no está argumentado, ¿verdad? ¿Qué sería la fundamentación teórica? La fundamentación teórica es una explicación basada en ideas que están relacionadas con un tema en particular. Es una revisión crítica de los elementos teóricos que sirven de marco de referencia para una investigación, ¿verdad? Profe, ¿nos puede dar un ejemplo de qué sería entonces una fundamentación teórica? Entonces,
Por ejemplo, si ustedes van a responder la pregunta, este es un ejemplo de fundamentación de un trabajo de pedagogía. ¿Cómo es que conocen, aprenden los niños en un jardín de niños escolar? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces ustedes, si quieren fundamentar teóricamente, responder eso, ¿verdad? ¿Cómo conocen, aprenden los niños en un jardín de niños, en un kinder? Ustedes primero buscan a ver qué dicen los referentes de las teorías del aprendizaje de los niños, como Piaget o como Vygotsky, ¿verdad? Entonces dicen, Piaget y Vygotsky dicen esto sobre el aprendizaje de los niños. Y luego, siguiendo la orientación de las teorías que ustedes acaban de estudiar, comienzan a ver las teorías de Piaget o de Vygotsky o de Ausubel en la realidad. ¿Verdad? En el Kinder Montessori del barrio de Sabanilla, utilizan estos y estas formas de aprendizaje de los niños que están fundamentados en esta y esta visión de Vygotsky, que está fundamentado, ¿verdad? ¿Verdad? Si ustedes responden, ¿cómo aprenden los niños? Las niñas les enseñan. Entonces, no, está mal, ¿verdad? Está mal fundamentado. Profe, entonces, ¿qué es un concepto? Es una representación mental de un objeto, de un hecho, en la cualidad de una situación. Y en nuestro caso son representaciones mentales que explican situaciones o problemáticas sociales. Profe, ¿qué conceptos hemos visto en el curso? Hemos visto muchos conceptos. Por ejemplo, socialismo del siglo XXI, eso es un concepto. Dictadura del proletariado, eso es un concepto. Revolución social, eso es un concepto. ¿Verdad? Son representaciones mentales de situaciones, ¿verdad? Entonces, son los pensamientos que intentan captar lo real con el pensamiento, ¿verdad? Esa sería la forma. Profe, ¿y qué es una categoría? Es una clasificación de personas o de cosas según un criterio o jerarquía. Por ejemplo, los estudiantes son una categoría, ¿verdad? Estudiantes de filosofía es una categoría. ¿Cómo están clasificados? Por promedio, ¿verdad? Si usted tiene un determinado promedio, puede ser estudiante de filosofía. Si no tiene ese promedio, no puede ser estudiante de filosofía, ¿verdad? ¿Cuál sería otra categoría? Los que viven al este de la ciudad. Esa sería otra categoría, ¿verdad? Después de, no sé, del paralelo 37, todos viven al este de la ciudad. Esa es la categoría, ¿verdad? Porque hay una jerarquía, hay un orden, ¿verdad? ¿Qué es el análisis? El análisis es la capacidad de dividir un fenómeno complejo en las formas más simples. Entonces, cuando uno le dice analice, significa algo difícil, explíquelo separadamente. Por ejemplo, si el análisis es, ¿cuál sería su análisis de la crisis social que vive Costa Rica? Entonces, un análisis es, bueno, voy a empezar por la crisis económica, luego voy a seguir con la crisis sanitaria y luego voy a seguir con la crisis política. ¿Y por qué eso es un análisis? Porque descompone en formas más sencillas algo que es complejo. Eso es un análisis, descomponer en forma sencilla algo complejo, ¿verdad? Profe, ¿y entonces qué sería la crítica? La crítica es la capacidad de establecer cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades, ¿verdad? Y como por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, cuando Marx escribe un libro que se llama El Capital, crítica de la economía política, el libro se llama así, ¿por qué? Porque establece los límites y las posibilidades de la economía política. Marx en el libro establece cuáles son los límites que tiene la economía política. Es decir, la economía política no puede hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Y se le establece las posibilidades. La economía política nos da las posibilidades de introducir esta y esta otra proposición. Esa es la crítica, ¿verdad? Por alguna extraña razón, en Costa Rica normalmente uno entiende que crítica es como estar en contra, ¿verdad? Es que usted es muy criticón, ¿verdad? Quiere decir está en contra de todo. Pero crítica es establecer los límites y las posibilidades, ¿verdad? Y profe, ¿por qué nos va a calificar la ortografía? Pueden leer ahí ese artículo sobre por qué es importante, ¿verdad? Entonces, eso, yo sé que para los que están más avanzados en la carrera, pues esta parte fue un bodrio y ¿por qué el profe está haciendo esto? Pero como hay mucha gente que es nueva en filo y puede ser que este es el primer curso que está llevando en su vida, de filosofía y de un tema que no es fácil también de explicar ni nada parecido. Entonces yo prefiero siempre equivocarme para el lado malo,
¿verdad? Es decir, sobre explicar en vez de explicarme. No, equivocarme para el lado bueno, más bien. O sea, como si me equivoco, no le estoy haciendo ningún daño a nadie, digamos. Entonces eso es la guía. No sé, no sé si hay dudas sobre este momento. ¿Qué mandaste por aquí, Hilary? Ah, es la estructura para referencia a un video. Gracias, Hilary. Muy útil. En el chat pueden ver la forma en la que se hace referencia a un video. Bueno, si nadie tiene dudas, entonces hacemos el primer corte. Si no fue la mañana viendo esto, pero bueno, yo prefiero sobreexplicar que explicar de menos. Entonces, vamos a hacer el primer corte. Son las 11:53. Regresamos a las 12:03. Habíamos quedado con esta parte de Marta Harnecker, que tenía que ver con las interpretaciones del ejército. Entonces yo me iba a detener un poco más en esto antes de continuar con Harnecker, porque habíamos dicho que el tema del ejército es y ha sido, dentro de las distintas tradiciones marxistas, un tema a discutir, porque digamos, la institución principal que sostiene la revolución bolivariana es el ejército, ¿verdad? Digamos, la institución principal en el que se apoya y se ha apoyado el chavismo ha sido el ejército, ¿verdad? No es la única institución en la que se podría apoyar una transformación, pero en este caso es el ejército. De hecho, Chávez es un teniente coronel, ¿verdad? Es un soldado del ejército. Entonces, en el caso de la tradición marxista, ha habido tres interpretaciones sobre el ejército. Hay una primera que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y bueno, yo cuando estaba escribiendo la tesis de licenciatura, la usé como para interpretar lo que significaba el morazanismo en Centroamérica, ¿verdad? La experiencia de Francisco Morazán, en el sentido de que la hipótesis que tiene Marx aquí es que el ejército en España, pero también podría ser extensivo en América Latina, frente a la vida exclusivamente local, es decir, por la no existencia de un mercado nacional ampliamente desarrollado, el ejército juega un papel de institución que suple la forma particular de la vida de las clases populares, ¿verdad? Y, y se coloca un poco como azote de sus jefes, pero también como defensor de sus jefes, ¿verdad? Morazán es un poco eso, ¿verdad? Es un intento como desde arriba de enfrentarse con los restos del colonialismo español, pero también con las oligarquías particularistas centroamericanas, ¿verdad? Pero sin apoyarse necesariamente en el pueblo, ¿verdad? Y sin que el pueblo pueda superarlo como ejército, ¿verdad? Esto porque es importante, porque el ejército, bueno, es una de las instituciones claves del Estado, siguiendo la definición que da Luis Althusser, es parte de los aparatos represivos del Estado, siguiendo la definición que da Marx en la Guerra Civil en Francia. Es uno de las instituciones más permanentes del Estado. Es una de las cosas que cuesta entender porque, por ejemplo, digamos, el ejército es lo que no cambia en el Estado, ¿verdad? Hay cosas en el Estado que no cambian.
Hay cosas que sí cambian, por ejemplo, la formación del gobierno, eso cambia mucho, ¿verdad? Los ministros, qué ministros son, eso cambia mucho, en este mismo gobierno han cambiado muchos ministros. El gobierno como personas cambia mucho, ¿verdad? Han habido distintos gobiernos, ustedes han vivido 4 o 5 gobiernos, ¿verdad? El de Carlos Alvarado, el de Luis Guillermo Solís, el de Laura Chinchilla, el de Oscar Arias, ¿verdad? Pero hay cosas que no cambian. ¿Qué cosas no cambian? Por ejemplo, cambian muy poco. La formación, la policía, por ejemplo, cambia muy poco. Qué sé yo, en 25 años, Costa Rica ha tenido 3 jefes, 4 jefes de policía, nada más, ¿verdad? Juan José Andrade, que nadie conoce, por cierto, nada más. Juan José Andrade, Eric Ching y alguien más, Pablo Bertossi. Digamos, en lo que nosotros hemos tenido 6 o 7 gobiernos y, no sé, 50 ministros, 100 ministros, han habido 3 oficiales de policía, 3 directores de la Policía Nacional, ¿no? O los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también, esos casi no cambian, cambian muy poco, ¿verdad? Y la otra es el ejército cambia muy poco, ¿verdad? De hecho, el ejército es una de esas instituciones que tiene poder, pero no está sometido a ningún tipo de control democrático, ¿verdad? Es decir, uno no vota por los generales del ejército, ¿verdad? No hay como candidatos a general del ejército, ¿verdad? Eso no pasa. Y entonces ese carácter permanente hace que haya toda una discusión dentro de la historia del marxismo sobre el ejército y qué actitud dentro del ejército y la izquierda política, ¿verdad? Entonces, hay una tradición que sobre todo está vinculada a un tipo de anarquismo que es pacifista, ¿verdad? Que es una tradición que sostiene que la actitud hacia el ejército es una actitud de rechazo, ¿verdad? Que es pacifista y es antimilitarista también, ¿verdad? Es decir, que la única actitud que se puede tomar, la única actitud legítima, digamos, que se puede tomar ante el ejército es rechazarlo como institución, rechazarlo individualmente también, ¿verdad? Como oponerse a él en forma de desobediencia civil, ¿verdad? Desobediencia civil pacífica, o en forma de desobediencia activa, en forma de, ¿cómo se llama este movimiento en España? De, de insubordinación, de insumisión, que es la palabra, pues es el término técnico. Que es esto es más, yo sé que aquí tienen que hacerme como una concesión, yo sé que esta parte es muy difícil de entender para los costarricenses porque no hay ejército permanente en el país, ¿verdad? O sea, el ejército está disuelto en la policía. Entonces no es como una institución sobre la que uno piense mucho, ¿verdad? Pero bueno, digamos, el mundo es más grande que Costa Rica, entonces hay que intentar hacer como un esfuerzo por pensar eso. Entonces, la actitud sería oponerse al ejército, oponerse a cualquier manifestación de militarismo, de demostración, de... ¿Quién tiene esta actitud? Como para que sepan de quién estoy hablando. David Thoreau, por ejemplo, es la representación de ese tipo de actitud, ¿verdad? O Michel Hervé en Francia, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, es la actitud de Joaquín García Monge, para poner a alguien en una época en la que había ejército, ¿verdad? Que es en los años 20. Entonces es una actitud políticamente de defensa de la paz como un valor, de rechazo al ejército como una institución autoritaria, arbitraria, patriótica además, porque el ejército funciona con valores patrióticos, ¿verdad? La defensa de la patria. Y habría que resistirlo de manera pacífica, ¿verdad? En caso de que haya una protesta, o en forma de insumisión en caso de que vos quedes conscripto, que eso también es una cosa rara para los costarricenses, pero el ejército tiene 2 modelos. Tiene un modelo de ejército permanente, que es el que existe en tiempos de paz, y otro modelo que se llama el modelo de conscripción, que es cuando hay una guerra, todos los varones
con edad superior a los 18 años quedan enlistados en el ejército, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica, cuando hubo ejército, solo existió ejército permanente, no hubo ejército de conscriptos. En Estados Unidos, en el resto de países sí, siempre hubo conscripción. Entonces, digamos, el anarquismo gringo y el anarquismo francés y el anarquismo alemán, digamos, lo que hacía es que, y el anarquismo español, era que se negaba, o sea, cuando uno lo conscribe, uno tiene que ir al ejército, no tiene alternativa, porque si no es un delito. Entonces, lo que hacían es que no iban, pues iban presos, ¿verdad? Esa es una actitud, ¿verdad? Como la actitud eh, antimilitarista, ¿verdad? Que es el tipo de actitud que hubo durante mucho tiempo. Hay otra actitud que es la actitud como conspiradora, ¿verdad? Que es como la que representa un tipo que se llama Auguste Blanqui, ¿verdad? Que es poco conocido, pero que en América Latina es un poco como la actitud de Ernesto Guevara, por ejemplo, como la actitud de los guevaristas de los años 60, que es la idea, el ejército es una institución de las clases dominantes, pero no es posible vencerla sobre la base de una resistencia pacífica, digamos, no armada. Eso es imposible. Pero entonces, lo que sí es que es posible derrotarla sobre la base de una conspiración, ¿verdad? Es decir, si hay un grupo suficientemente decidido de revolucionarios, en el momento adecuado pueden dar un golpe de mano y hacerse con el poder y paralizar al ejército, ¿verdad? Y imposibilitar que funcione el ejército. Y esa es la actitud que tiene Auguste Blanqui un poco. Es lo que intentó hacer el movimiento 26 de julio en Cuba, ¿verdad? El 26 de julio, digamos, durante el asalto al cuartel de Moncada, que es una conspiración militar. Es la idea que un grupo pequeño y decidido de personas puede hacerse con el control de varios cuarteles de la ciudad y justo porque el gobierno es muy impopular, establecer un nuevo gobierno revolucionario, ¿verdad? Esa es la actitud de Auguste Blanqui. Y hay otra actitud que es como la actitud de Marx y de Engels, ¿verdad? Que lo que dice es que el ejército es una institución cuyo, digamos, que es la tradición como el materialismo histórico, que es que el ejército tiene que tener primero una definición como de clase, igual que en todas las funciones sociales, ¿verdad? Entonces, lo primero hay que ver es qué clase social representa el ejército, es decir, a diferencia de la tradición como anarquista pacifista, no ve en el ejército una institución mala en sí mismo, sino que depende de la clase social que representa el ejército, ¿verdad? Por ejemplo, los ejércitos revolucionarios franceses que lucharon contra las monarquías en Alemania y en Austria y en Rusia, no eran ejércitos reaccionarios, ¿verdad? Es decir, hay como una definición de clase primero, ¿verdad? De las guerras y de los ejércitos. Entonces hay guerras reaccionarias y hay guerras revolucionarias, ¿verdad? Dependiendo del carácter de clase de los ejércitos. Y entonces hay guerras que se apoyan y guerras que no se apoyan. Hay ejércitos que se apoyan y ejércitos que no se apoyan, dependiendo de las relaciones entre la revolución y la contrarrevolución. Y en el caso del ejército, lo que hay que hacer es dividirlo, ¿verdad? Es decir, la idea es que en medio de un levantamiento insurreccional, un sector del ejército va a quedar aliado de los sectores populares y otro se va a quedar del lado de las clases dominantes. Y que es un poco lo que pasó en la Comuna de París y lo que pasó en la Revolución Rusa de 1905. Y eso. Son como tres modelos distintos. Para que vean, porque hay como una idea como que ejército es sinónimo de no izquierda, ¿verdad? Y no,
no, para nada. Es decir, es una cosa bastante más compleja en relación con cuáles han sido las actitudes hacia el ejército. Sí, José Humberto. Sí, digamos, en la guerra civil rusa, por ejemplo, estuvo el ejército y el movimiento Makhnovista, que era un grupo de anarquistas que, digamos, eran exmiembros del ejército, pero también estaba conformado por campesinos y obreros que simplemente dijeron como, bueno, no nos cuadran ni los bolcheviques ni el ejército blanco, entonces pelearon con ambos. Sí, Y de hecho, dependiendo del o sea, periodo. la táctica a la que recurrían era, más que todo, tratar de convencer a los soldados enemigos como, bueno, ustedes no son más diferentes, tienen más en común con nosotros que con sus dirigentes, entonces únanse y lograron acumular una cantidad importante de personas, pero igual perdieron. Sí, digamos, en eso hay ¿cómo decirlo? Hay varios modelos, digamos, no hay como un modelo, ¿verdad? Y sí, en el caso del Ejército Negro, del Ejército de Magno, lo que hubo fue una apuesta es una apuesta como combinada, apuesta por dividir un pedazo del ejército, pero también es una forma de milicia, ¿verdad? Es como una milicia campesina, ¿verdad? Ah, bueno, que además esa es la otra cosa, que es otra fuente de polémica, que es digamos, hay una primera división que es militarismo antimilitarismo, por decirlo así, ¿verdad? Hay como dos posiciones ahí. Y hay una segunda posición dentro de los militaristas, digamos, dentro de los que están a favor de organizar ejército, que es el ejército tiene que tener una forma de milicia o tiene que ser un ejército profesional, ¿verdad? Que la forma de milicia, eso también es muy enredado para nosotros. La forma de milicia es un ejército que es voluntario, o sea, que es cada individuo sumándose individualmente a una organización militar, sobre todo local, particularmente local, ¿verdad? Pero es una adhesión voluntaria, individual, ¿verdad? Y particular, local. Y son cada uno de los individuos, hombres o mujeres, que se suman individualmente con sus armas a la milicia, ¿verdad? Esa forma de pelear fue como pelearon los estadounidenses contra los británicos. Era una forma miliciana de ejército. Hay una peli que es muy mala, pero es la única que encuentro para explicar eso, que es El Patriota, de Mel Gibson. Entonces ahí se puede ver que eso va a ser una forma de milicia, porque la gente no se vuelve soldado profesional, es decir, ahí están, siguen siendo campesinos, siguen siendo pastores, granjeros, y a veces van a pelear y luego regresan a la casa y luego vuelven a pelear. Entonces es una forma miliciana, ¿verdad? Y hay otra forma, que es la forma del ejército profesional, que es como la forma que tuvo el ejército revolucionario francés de la guerra, el ejército rojo, bolchevique, también es un ejército profesional. Y el ejército de Mao también es un ejército profesional, ¿verdad? Entonces ahí hay como distintas variantes. Sí, adelante, Nicolás. Bueno, al inicio, el tema de dividir el ejército, yo siento que es muy interesante porque, como usted dijo, hay ejércitos revolucionarios y ejércitos reaccionarios, pues adentro de esos mismos ejércitos hay componentes o más reaccionarios o más progresistas. Yo recuerdo viendo las manifestaciones en Ecuador el año pasado, que los militares empezaron a agarrar con los policías. Y ese fue un momento bastante sorprendente y poco después que el gobierno ecuatoriano decidió parar la reforma que va a hacer, que iban a subir el precio del combustible, si no me equivoco. Pero después vemos tipo en Chile, donde por meses y meses y meses los militares han reprimido y no han roto. Entonces es ver las diferencias entre las militares de cada país. O digamos, usted estaba hablando de el carácter voluntario de la milicia y me hizo pensar en los Estados Unidos. Eso obviamente no es cómo se compone el ejército, pues sí es un ejército completamente de voluntarios. Claro, es voluntario en ese sentido capitalista donde es el único modo de escapar de la pobreza para un gran segmento de la población, digamos, la población negra
latina y hasta la población trans antes de esto de Trump está sobre representada en el ejército. Es difícil de creer, pero era un gran porcentaje para la población trans. Claro, y entonces eso nos hace pensar, son un ejército voluntario y está compuesto de muchos sectores oprimidos, pero al mismo tiempo es un ejército imperialista que voluntariamente ha ido a otras partes del mundo a exterminar pueblos, ¿verdad? Irak, eh, Afganistán, Libia, ¿verdad? Y eso lo diferencia mucho al ejército estadounidense de Vietnam, donde habían levantamientos en el ejército. Hubo un sindicato del ejército ilegal con más de 100,000 participantes y de ahí todo está el tema de donde mataban a los capitanes, los propios soldados, porque estaban cansados de estar ahí. Pero eso ya no se ve en el ejército de hoy en día por ser completamente voluntario y no se revelan cuando fueron a Minneapolis, la Guardia Nacional, y obviamente atacó a los manifestantes de Black Lives Matter. Entonces, yo soy de la opinión que para ganar la revolución se necesita dividir a las Fuerzas Armadas, pero también puede ser muy difícil con el mundo de hoy en día, donde no todos los ejércitos son de conscripción. Sí. Pero, José, ¿volviste a pedir la palabra o es la de la vez pasada? La volví a pedir, pero alguien la pidió antes que yo, si no me equivoco. Sí, James, creo que es el que pidió la palabra. Sí, profe. Ujú. Bueno, retomando lo que dijo Nicolás sobre el ejército como mecanismo de promoción o ascenso social. Vamos, recuerdo hace como un par de semanas que por ahí vi un afiche de estos de la fuerza pública donde decía como que el salario base era 451,000 o algo así. Entonces yo me pregunto, por supuesto que todo el mundo quiere enlistarse en la fuerza pública y ser policía. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente, digamos, principalmente de las zonas periféricas, porque ¿quién quiere ir a trabajar 12 horas bajo el sol en el cañaveral o en la piñera o en la melonera y que le paguen 150,000 al mes si podría ganarse 450,000 siendo policía? Entonces, digamos, como institución, yo lo que veo es que el Estado siempre va a garantizar que el salario de las fuerzas del orden esté por encima, digamos, al menos de los salarios de los peones agrícolas, de modo de que siempre haya gente que quiera meterse a la policía, ya sea por necesidad o porque quiere, no sé, más lujos o mejores cosas. Este tipo, o sea, me parece que es muy claro, digamos, y siempre en las crisis es como, no sé qué, que está la cosa de reserva, que aproveche, que no sé qué. Es claro que el Estado, ya sea con impuestos o sea con deuda, va a garantizar que esos salarios estén por encima de los de la peonada, por decirlo de alguna forma. Bueno, iba a decir algo, pero José había pedido la palabra primero, entonces voy a dejar que José hable primero. Luego digo un par de cosas. Sí, digamos, continuando con lo que dijeron ellos, hay digamos, en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pasó? No, es que hay otros compañeros que están en el Sí. chat, entonces está revisando. Adelante, discúlpame que te interrumpo. Sí, digamos, o sea, que lo que hacen es, en Estados Unidos, por ejemplo, está lo que es la educación superior, que es ridículamente costosa. O igual las deudas por salud. Entonces, por ejemplo, la educación superior, el ejército dice, se la pagamos. A cambio de, claro, su vida. Y bueno, entonces es una apuesta 50-50. O me muero, y si sobrevivo y no salgo traumado, pues qué bien, me gradué. Pero, o sea, es una situación de perder o perder en realidad. O sea, no. Porque están aprovechando de la vulnerabilidad de la clase trabajadora para seguir llenando las filas del ejército. Y con lo que están comentando, digamos, de la veneración al veterano, un problema que yo me encontré, digamos, en la izquierda, por ejemplo, en Estados Unidos, es que, se ataca a los soldados, digamos, veteranos que salen traumados, o sea, digamos, se les hace burla, a pesar de que, o sea, sí, digamos, algunos de ellos, evidentemente, digamos, los que son así como hipernacionalistas, sí, son malas personas, definitivamente,
pero los que vienen traumados y, digamos, solo fueron, o sea, básicamente tuvieron que recurrir al ejército porque no había otra manera de salir de la situación en la que estaban, o sea, al fin y al cabo son igual de víctimas que digamos, que el resto de la población. Entonces, en ese sentido, no creo que sea correcto hacer burla de ellos. Ok, Valentina me había pedido también la palabra y ya luego retomo yo. Perdón, lo siento. No, no, para Lo que nada, quería ¿qué haces de aportar a usted? los dos compañeros que habían comentado en principio era que, por ejemplo, no solamente es por los privilegios y los lujos que tienen los militares en los países sobre todo desarrollados, por ejemplo, hablemos de Estados Unidos o tal vez hablemosle de Francia, que no solamente es cuestión de lujos, también el estatus social que se le dan a los militantes es mucho mayor al punto de que ellos pueden tratar fuera del servicio a los ciudadanos o al pueblo en realidad como se les dé la gana y tienen todo el derecho y toda la potestad de hacerlo. Y aparte de eso, creo que es una cuestión de ideología. Aquí normalmente, y es feo decirlo, pero a la policía se les hace burlas, se les hace memes, allá se les respeta, se les inculca como a los niños desde pequeños la idea de el militar es algo por sobre todo, es una fuerza mayor, o sea, deberían de aspirar a parecerse a. Aquí es completamente lo contrario, entonces creo que la parte de la educación también influye muchísimo en eso y en cómo después se va a desarrollar la diferencia entre una buena milicia y una que tal vez no lo sea tanto. Ok, voy a... Este grupo es como muy participativo y entonces hace más fácil las clases, pero hace más lentas las explicaciones del profe. Entonces, hay varias cosas como, o sea, es muy interesante, es como para un curso entero, solo los comentarios que ustedes hicieron, pero intentando como conectar con lo de Venezuela, que es como lo que yo quería que viéramos. Hay varias cosas que como que hay que precisar en el debate. O sea, todas las cosas que ustedes han dicho son todas muy interesantes. Pero había que precisar un par de cosas. La discusión sobre Venezuela está asociado a que el inicio de la revolución bolivariana es, en principio, el primer movimiento, que es el del año 92, es un levantamiento en los cuarteles, es un levantamiento de los ejércitos, de los soldados en Venezuela, que intenta un golpe de Estado, que es una conspiración, ¿verdad? O sea, en eso se parece como a Blanquín, ¿verdad? Y a partir de ahí se transforman en la principal institución, el principal motor de la revolución bolivariana, ¿verdad? Esa es la definición. Pero eso, como uno no empieza con la vida en el vacío, sino que hay una tradición, Marx dice que en muchos sentidos los muertos siguen dirigiendo nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como eso no se hace en el vacío, entonces tiene que ver con un debate que hubo antes en América Latina, que tiene que ver sobre todo con dos fenómenos sociales y políticos muy importantes en América Latina, que es el peronismo argentino, que es un movimiento nacional y militar apoyado en el ejército, y el cardenismo mexicano, ¿verdad? Que también, porque lo que ustedes dicen sobre el ejército gringo es verdad, muchas cosas, pero hay una salvedad que es, en este caso están hablando de los ejércitos en países semicoloniales, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el papel del ejército en países que no son ejércitos imperialistas, ¿verdad? Porque está claro, digamos, que bueno, el ejército de Estados Unidos es el principal ejército del mundo y de la historia de la humanidad, ¿verdad? Es decir, y como no sabemos si existe vida en alguna otra parte que no sea la Tierra, es el principal ejército del universo, ¿verdad? Salvo que se muestre que hay vida en otro lado y tienen ejército. Entonces, la discusión no está ahí, la discusión no está ahí. O sea, ahí hay una discusión, pero no es esta, ¿verdad? La discusión es, el ejército en América Latina, puede jugar un papel antiimperialista de unificación de la nación y de ser el eje con el que se movilizan las fuerzas nacionales
en contra, digamos, de una oligarquía antinacional y en contra de los ejércitos de ocupación imperialista, ¿verdad? Entonces, ese es como el debate que hubo, ¿verdad? Todo lo que ustedes dijeron, además, sobre los ejércitos en general, ese debate también está, ¿verdad? Es decir, el carácter, digamos, hay un tipo de análisis dentro de la izquierda que diría, no, que ustedes lo presentaron muy bien, todo ese debate, o sea, así como ustedes lo están haciendo, o sea, eso no es nuevo, hay como 200 años de discusión sobre eso a distintos niveles, ¿verdad? Es decir, hay un grupo de personas que dicen, ya cuando una persona entra al ejército, es tal como el prestigio que gana, la presión de la institución, el culto al veterano, dijo por ahí Lucía, ¿verdad? Como, lo voy a decir como mal, como que no se me entiende, o sea, está mal dicho lo que voy a decir, pero para que se entienda, que hay como un coco wash, que hay como un lavado de cabeza, ¿verdad? No es eso lo que pasa, el coco wash no existe, eso solo existe en la ciencia ficción, pero quiere decir, es tal la aceptación de la ideología del ejército, de lo que significa el ejército, de los valores patrióticos, del respeto al orden, de la admiración por el veterano, de la ideología imperialista también, en el caso de los ejércitos imperialistas, de ser los que han vencido en todas las guerras a todos los pueblos, ¿verdad? Que entonces ya están como perdidos, como sujetos posibles de un cambio social democrático, ¿verdad? Que es un poco como la actitud de Thoreau, ¿verdad? La actitud de los anarquistas pacifistas, que decir, bueno, la única forma de que un soldado pudiera hacer algo es que abandonara su condición de soldado y renegara de todo lo que significó ser soldado, y si no, no, que no moleste. O sea, no, está perdido, digamos, para un cambio social progresivo. Eso es un tipo de interpretación, ¿verdad? Y hay otro tipo de interpretación que sostiene, que es la que sostiene esta idea, que ojo, ahí vamos a ver como, por ejemplo, en Guevara, que lo vamos a ver, bueno, se lo muestro de una vez mejor. En América Latina hubo como tres grandes interpretaciones sobre el ejército. Una la representó Ernesto Guevara, otra la representó Nahuel Moreno y otra la representó Jorge Abelardo Ramos, ¿verdad? Ya de antes, de la década de los 50, cuando se empezó a dar la discusión sobre el peronismo y sobre el cardenismo. Y para Guevara, por ejemplo, esto es un fragmento, esto es Guerra de Guerrillas, un momento. Guevara dice, la gran burguesía se enfrenta directamente a la revolución y no vacila en aliarse al imperialismo y al latifundismo para combatir al pueblo. Toda clase de maniobras y de dar armas y hasta tropas a sus títeres para aniquilar a cualquier pueblo, ¿verdad? Entre la dictadura oligárquica y la presión popular, la alianza reaccionaria entre la burguesía de cada país y sus clases terratenientes, con mayor o menor preponderancia de las estructuras feudales, estas dictaduras transcurren entre cientos de marcos de legalidad que se adjudicaron ellas mismas, pero su mejor trabajo durante todo el periodo irrestricto de dominación de clase, pero pasamos una etapa en la que las presiones populares son más fuertes, están llamadas a las puertas de la legalidad burguesa, y esta debe ser violada por sus propios autores para detener el impulso de las masas. No debemos olvidar nunca el carácter clasista, autoritario y restrictivo del Estado burgués. Llamamos la atención sobre la maniobra del golpe militar apuntada más arriba. ¿Qué pueden dar los militares a la verdadera democracia? ¿Qué lealtad se les puede pedir si son meros instrumentos de la dominación de clases reaccionarias y los monopolios imperialistas? Y como casta que vale en razón de las armas que posee, aspira solamente a mantener sus prerrogativas. ¿Verdad? Esta es la interpretación de Guevara. Esto es, Guerra de Guerrillas, un método y la excepcionalidad de la Revolución Cubana, ¿verdad? Entonces, Guevara, aparte, que es uno de los dirigentes de la Revolución Cubana, lo que dice es, no, la dominación en América Latina es una rosca imperialista, de terrateniente, que le dice la oligarquía, de la burguesía compradora y del ejército, que es una casta, y eso está soldado, ¿verdad? Con intereses, con ideología, con privilegios, y eso no hay forma
de que se desate, si no es a través de la guerra revolucionaria, ¿verdad? Y esa es la interpretación. Por eso es que Guevara usa como opción la construcción de una guerra popular, ¿no? Guerra de guerrillas, guerra de posiciones, guerra de ejército contra ejército, un ejército popular y un ejército oligárquico, que es el modelo de la Revolución Cubana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay división del ejército, no se puede, ¿verdad? Por los privilegios, por el coco wash, porque son agentes del imperialismo, ese es el análisis de él. Esa es una de las interpretaciones. Y esa interpretación la defendió Guevara, la defendió el sandinismo de primera época, en Costa Rica la defendió el MRP, que es una organización muy poco conocida, pero eran guevaristas en Costa Rica. El MIR chileno defendía ese tipo de posiciones, ¿verdad? Roque Dalton en El Salvador también, para como hacer todo el espectro. Hay otra posición que es la que defendió Jorge Abelardo Ramos, que algunos de ustedes son abelardistas inconscientes, que varios de ustedes argumentaron por ese lado el problema. Este texto de Abelardo Ramos es este que se llama Marxismo para el Latinoamericano, la Izquierda Nacional, que él dice lo siguiente: pero la importancia particular que el ejército reviste en una sociedad semicolonial, ojo que él está hablando solo de sociedades semicoloniales, esto no aplica para Estados Unidos, solo aplica para Argentina, para Bolivia, para Venezuela. Reviste en una sociedad semicolonial es que parece como un elemento centralizador de una sociedad descentralizada. Pues ahí eso es lo que Marx dice del ejército español, ¿no? Cuyas tendencias centrífugas son y han sido siempre alentadas por el imperialismo. Es decir, el imperialismo siempre ha alentado la división de la nación, en cambio el ejército centraliza. Es la única institución central que hay en América Latina. El ejército tiende a desempeñar un rol sustituto, puesto que se trata del único factor interno con fuerza suficiente para adoptar decisiones. Por esto es preciso que en su seno se disputen ideas contradictorias que se enfrentan con toda la sociedad semicolonial. El ejército también es un campo de batalla de estas ideas, y los estudiantes, como ala intelectual de las clases medias, deben buscar su alianza con sectores militares más revolucionarios y nacionalistas de las Fuerzas Armadas. El imperialismo y sus aliados izquierdistas tienen una larga práctica de separar a los militares nacionalistas de sus posibles amigos en los sectores universitarios, ¿verdad? Y hay una crítica al Che Guevara. Sabemos que resulta muy sorprendente que el hombre que enfrentó al Che en Bolivia y el militar que hizo lo mismo con Luis de Ponce Uveda, que son dos, Luis de Ponce es como el Guevara de Perú, ¿verdad? Sean las mismas personas que están asestando duros golpes contra el imperialismo, la nacionalización de la Gulf, International Petroleum, son dos ejemplos notables de eso. Que el análisis de él está asociado a que en América Latina existieron realmente tres grandes movimientos nacional populares, se les dice, ¿verdad? Que es el peronismo, el cardenismo y el movimiento de Velasco Alvarado en Perú, que son los que llevaron adelante las principales nacionalizaciones de las empresas peruanas, venezolanas, peruanas, argentinas, mexicanas, ¿verdad? Entonces, la interpretación de Jorge Abelardo Ramos es que el ejército es un campo de batalla, y entonces lo que hay son un campo de ideas y depende de la lucha política quién prevalece en el ejército, ¿verdad? Entonces el ejército puede ser un ejército nacionalista y aliado de las fuerzas revolucionarias, o puede ser un ejército reaccionario si los que ganan la pelea dentro del ejército son las fuerzas reaccionarias. O sea, lo que él dice es, el ejército es un campo de batalla y no se le puede rechazar como un todo, sino que depende de qué ala del ejército sea la que controla el ejército. Y hay momentos en que es el ala nacionalista y revolucionaria la que construye el ejército. Y es un poco lo que creo que Nicolás y Humberto y Lucía decían sobre el ejército gringo, pero eso también aplica para América Latina. Es decir, piensen en América Latina, ¿verdad? Que es piensen en América Latina en los años 50, además. O sea, son familias campesinas, la gran mayoría de familias son familias descalzas, tienen, no sé, 8 hijos, 10 hijos, ¿verdad? Las universidades siguen siendo universidades de élite, digamos, el proceso en el que
los sectores populares ingresan masivamente a las universidades después, ¿verdad? De los años 60, los años 70. Entonces, casi todas las familias latinoamericanas, una opción absolutamente viable en sus vidas es mandar a los huilas al ejército. Casi todo el mundo tenía familias en el ejército. ¿Por qué? Porque si vos tenés 8 huilas, 2 son varones, hay 2 que te los sacas de encima y ya no los tenés que alimentar, no los tenés que criar, no los tenés que educar, te quitas el problema de que se vuelvan pandilleros o que se vuelvan, ¿verdad? Que tengan malos hábitos y ya el ejército tendrá que encargarse de ellos. Porque el ejército es internado, no es como que usted, no es como la U, no es que uno va a la U y regresa a la casa y va a la U y regresa a la casa, ¿verdad? Usted se va al ejército y se va al ejército, ya no lo vuelven a ver, ya, es decir, el ejército se encarga de alimentarlo, de vestirlo, de curarlo, de enseñarle ejercicios, ¿verdad? De enseñarle valores. Entonces, hay ejércitos que son muy grandes y que todo el mundo tiene familia en el ejército. O sea, no es raro que haya un hermano, un primo, un tío que sea soldado, porque es muy grande, ¿verdad? Y además, la otra cosa que ustedes señalaban, el ejército también funcionaba como acceso a la educación en el momento en el que la educación pública no era de masas, ¿verdad? Entonces, porque uno cree como que el ejército es solo aprender a disparar, y hay que aprender a disparar, pero hay cosas que son, el ejército tiene, esta es una cosa que uno le cuesta siempre cuando es costarricense, el ejército, como los pobres del ejército van al ejército de tierra, ¿verdad? Y son soldados rasos, ¿verdad? Pero dependiendo del esfuerzo en el ejército, usted puede entrar a otras ramas del ejército que son más sofisticadas, ¿verdad? Como la aviación o como la naval. O sea, el ejército tiene 3 ramas, la naval, la aeronáutica y la de tierra, ¿verdad? Y el ejército de aire, por ejemplo, los aviones son unas cosas muy sofisticadas, eso no es, o sea, eso no cualquiera lo puede, así como, qué sé yo, así como no cualquiera puede manejar un auto, ¿verdad? Igual con el avión, no cualquiera puede manejarlo, no cualquiera puede repararlo, eso se ocupa una educación técnico-tecnológica, ingenieril, como más alta. Entonces hay un montón, hubo también en América Latina y en todo, América Latina en todo el tercer mundo, en Egipto también, en Libia también, qué sé yo, en Indonesia también. Hubo todo un sector de gente de los sectores populares que se volvió ingeniero, médico, mecánico en el ejército, ¿verdad? Entonces también era una forma de educarse, ¿verdad? De aprender cosas. O historiador, aunque no lo crean, los ejércitos tienen historiadores también, porque hay que enseñar la historia del ejército, ¿verdad? Hay que enseñar cuáles fueron las guerras, dónde ocurrieron, por qué las ganaron, por qué las perdimos, ¿verdad? O sea, hay ciencias sociales también en el ejército, ¿verdad? Hay cursos de psicología en el ejército, hay cursos de sociología en el ejército, ¿verdad? O sea, el ejército no solo es disparar, ¿verdad? Uno cree, como los costarricenses no estamos acostumbrados a ver el ejército en la calle, pues entonces nosotros como que solo vemos eso, pero es más complejo. Y la idea, ¿saben dónde todavía? Si lo pueden ver, eso ya pasó, o sea, como pasó hace rato, pero me parece que ese documental es muy expresivo como para intentar entender esta contradicción. Hay un documental de Netflix que se llama La Plaza, que es sobre el levantamiento en la Plaza Tahrir en Egipto en el 2011, cuando cae Mubarak, cuando cae la dictadura de Mubarak, ¿verdad? Y como uno es latinoamericano, el, hay una parte donde el ejército entra a la plaza, ¿verdad? Y la gente le aplaude y se sube a los tanques y le pone banderas de Egipto y no sé qué, y los soldados y los manifestantes se abrazan, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen eso? ¿Verdad? ¿Por qué no se asustan que hayan tanques en la plaza? Claro, porque el ejército egipcio es un ejército que tiene por arriba una élite muy corrupta y muy rica, pero por abajo son los soldados que enfrentaron a Israel en la guerra de Suez y son los soldados que enfrentaron a Israel en todas las guerras, en la de Suez, en la de Yom Kippur,
la del 2006, entonces se les ve como héroes nacionales, ¿verdad? Se les ve como los que combatieron contra los ejércitos invasores, ¿verdad? Entonces es más complejo que eso. Entonces, la apuesta de Jorge Abelardo Ramos es que el ejército como un todo puede cambiar de orientación si están al frente los militares nacionalistas. Y esa es la apuesta, ¿verdad? Y un poco quienes apoyan, o sea, quienes ven como progresivo el fenómeno de la revolución bolivariana, tienen una lectura muy parecida a la de Jorge Abelardo Ramos. O sea, como que no es un problema que el centro de la institución política que empuja el proceso sea el ejército, ¿verdad? Entonces, ahí está esa clave. Y está la tercera clave, que es la que defendió Nahuel Moreno, pero en realidad es como una versión local de la versión que defendió Trotsky, ¿verdad? Que es una apuesta por la división del ejército. Es decir, que inclusive está bien, puede haber movimientos nacionalistas que eventualmente tomen actitudes antiimperialistas, pero eso solo es un momento. O sea, como la institución como institución es conservadora. Y la única forma de evitar eso es dividirla, digamos, y dividirla en forma de dos ejércitos separados, ¿verdad? Un ejército popular y un ejército nacional. Entonces, digamos, la tercera posición está en contra de la primera, de la posición de Guevara, porque le parece que es como conspiradora y como que no atiende las contradicciones internas del ejército, ¿verdad? Sería la crítica. Y de la segunda posición estaría en contra porque considera que la institución de conjunto puede volverse progresista, ¿verdad? Y la crítica sería que no, que el ejército de conjunto no puede volverse progresista, ¿verdad? Que el ejército sí puede ser expresión de las contradicciones de clase de la sociedad y tomar posiciones, Trotsky le dice bonapartista sui generis, ese es el término que él usa. O sea, que puede intentar colocarse por encima de la nación, pero que al final es una institución burguesa que tiende a el orden. La única forma es dividir el ejército, ¿verdad? Como en dos alas, el ejército blanco dentro contrarrevolucionario del ejército rojo, que es el modelo bolchevique, ¿verdad? El modelo soviético. Entonces, esas tres posiciones, que es un debate de los años 40, también aparecen en el debate sobre la revolución bolivariana, ¿verdad? Es decir, hubo todo un sector de la izquierda política en América Latina que dijo, cómo va a ser que el representante digamos, del regreso de la idea del socialismo sea un teniente coronel. ¿Cómo es que eso va a ser así? ¿Verdad? Y bueno, hay que dar el debate. La otra cosa es que en el caso, bueno, son las 12:54, ya no les puedo decir el otro caso. Bueno, tengo un problema porque todavía no terminé de explicar bien esto, pero vamos a tener que hacer un ajuste porque voy un poco tarde. No hemos terminado de ver Marta Harnecker, vamos a tener que leer a Marta Harnecker. Creo que tal vez les puedo poner un video para que lo vean de manera sincrónica, pero la otra clase, como yo ya tenía como agendado las visitas, vamos a tener la visita de Alicia Sagra, que es una de las autoras del documento latinoamericano de la DIC, digamos que sería como la tradición 3, ¿verdad? Como la tradición que, que considera, digamos, que el chavismo no es un movimiento socialista, sino que es una especie de nacionalismo burgués, ¿no? O sea, como esa interpretación del marxismo. O sea, no hemos terminado de ver lo de Marta Harnecker, entonces me está quedando incompleta la explicación y ya vendría, antes de que me quede completa la explicación, ya vendría la crítica, entonces es un poco, está quedando desfasada, pero es que ya tengo agendado eso con Alicia. Entonces, el otro jueves, tráiganse leído el documento de la LID, que ya es lo que vamos a discutir, el documento latinoamericano. Vemos la discusión con Alicia, intentamos rellenar
las cosas que no hemos terminado de ver, o no, vamos a ver cómo da la discusión. Y cualquier cosa, yo termino de explicar algunas de estas cosas de Harnecker que tal vez no termine de explicar como más en detalle el próximo jueves. ¿Se entendió la instrucción? No, creo que la hice más enredada. O sea, el próximo jueves tenemos conferencia con Alicia. Vemos el documento latinoamericano de la LIT. Todavía no hemos terminado de ver la interpretación de Harvey, pero yo voy a intentar rellenar ese vacío, o bien con un video sincrónico, o bien tomándolo en la próxima clase. Sí, ahora es más transparente lo que estoy indicando. Bueno, ok. Gracias por participar. Este grupo siempre es muy participativo, así que las clases se vayan muy rápido. Bueno, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.